Buenos días, alumnos. En el módulo de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos de la responsabilidad social empresarial. Mucho se habla hoy respecto del tema, pero en realidad muy poco se entiende del concepto. Existen algunos mitos y algunas versiones erróneas. En esta clase vamos a tratar de esclarecer algunos aspectos. En primer lugar, el concepto de responsabilidad social corporativa o también responsabilidad social empresarial puede definirse como una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social. Quisiera resaltar activa porque cuando una organización decide adentrarse en el camino de la responsabilidad social empresarial, la contribución que hace al desarrollo o al mejoramiento social tiene que ser activo, es decir, año tras año, tiene que estar incluido en su plan estratégico de comunicación, tiene que destinarle anualmente recursos, si no, no estaríamos hablando de responsabilidad social empresarial, estaríamos hablando, si quieren, de marketing social, de filantropía o de alguna de las otras escalas que veremos a continuación. Además, tiene que ser voluntaria. Nadie le exige legalmente a una organización que tenga que destinar algunos recursos para la responsabilidad social. Y ojo que no estoy hablando de el canon, por ejemplo, que es una responsabilidad legal que tienen algunas empresas, las extractivas, ¿no?, con el Estado. No me estoy refiriendo a eso. Cuando uno habla sobre responsabilidad social empresarial, tiene que quedar claro que significa, ¿no?, acciones voluntarias que obviamente requieren de recursos en beneficio o que buscan en general el mejoramiento social, económico y medioambiental. Luego hablaré de esos tres conceptos que pertenecen al triple balance, lo explicaré mejor más adelante. Por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, es decir, las empresas buscan diferenciarse a través de los conceptos de responsabilidad social, valorativa, porque además buscan de todas maneras crear, fortalecer, dirigir, construir imagen y reputación, y valor añadido porque finalmente eso le va a otorgar mayor fuerza a la promesa de valor que hacen las organizaciones a sus diferentes stakeholders para establecer un mejor relacionamiento entre los principales stakeholders y sus marcas. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el resultado, es decir, la responsabilidad social o los indicadores que nos hablan sobre cuán responsable es socialmente una organización se mide fundamentalmente a nivel transversal, es decir, no se trata, y acá desmitifico una idea muy común, ¿no? Muchas veces se le pide a los comunicadores, ¿no? Las organizaciones dicen, quiero ser socialmente responsable en un año, en 2 años, ¿no? Y simplemente comuniquemos pero no hagamos, ¿no? Eso es un claro error, ¿no? Para hacer responsabilidad social hay que iniciar desde los cambios en nuestros procesos de producción, los cambios en nuestras políticas, en nuestros protocolos, porque ya sabemos que para que la comunicación sea eficaz, sea eficiente, vaya de la mano con la ética, ¿no?, tiene que decir la verdad, tiene que finalmente comunicar aquello que ya existe. No podemos comunicar lo que no existe, porque eso, en el mejor de los casos, funciona muy a corto plazo, pero luego obviamente se descubre porque la estrategia de comunicación o de mensaje se cae. Cuando eso sucede, el daño reputacional es muchas veces irreparable. Dentro del concepto, además, podemos decir que la RSE es una gestión ética del negocio que genera valor a la empresa. Ya lo dije anteriormente, ¿no? Va a necesitar la organización cambiar sus protocolos, sus directrices, incorporar conceptos de gobernanza o gobierno corporativo, es decir, una serie de aspectos, acciones, ¿no?, que buscan fundamentalmente, ¿no?, el desarrollo sostenible y sustentable de todos los stakeholders, incluyendo la organización con las que se relaciona la organización. Esto pertenece a la teoría de los
stakeholders desde el punto de vista de la RSE, ¿no? Que dice o que sostiene, ¿no?, que desde que una organización empieza a introducirse en el camino de la responsabilidad social empresarial, empieza de alguna manera a contagiar o a causar un efecto dominó en todas las organizaciones con las que se relaciona, porque les exige, ¿no?, que cambien sus protocolos, por ejemplo, si es que quisieran convertirse en sus proveedores, o que cambien de conducta si es que quieren ser sus accionistas, o que, bueno, etcétera. Además, es una herramienta estratégica transversal a todas las áreas. Hacer responsabilidad social solamente para comunicarlo no funciona. La responsabilidad social es transversal a todas las áreas y la idea es que forme parte de lo que más adelante llamaremos el ADN de la organización. Es decir, que se convierta en parte de los valores corporativos, de la cultura corporativa. Es una inversión a mediano y a largo plazo, definitivamente. Aquellos que están pensando que quizá en un año o que en 2 años van a ser reconocidos por la opinión pública o por los diferentes stakeholders como socialmente responsables solo porque realizaron 1, 2, 3 o 4 acciones en ese lapso de tiempo, están equivocados. La responsabilidad social empresarial, para que dé los frutos o los réditos en temas reputacionales, por lo general es a mediano o a largo plazo, porque tiene finalmente que darse de una manera sostenida. Los beneficios tienen que llegar a esos beneficiarios que han escogido. Es un complemento al desarrollo sostenible de la sociedad, sí, por supuesto, y aquí introduzco lo que más adelante explicaré mejor, que es el triple balance. Si vamos a comprometernos en general con la sociedad bajo la premisa de que es mejor vender o colocar nuestros productos, servicios o ideas en sociedades sanas y no en sociedades enfermas, porque solamente las sociedades sanas tienen una mayor capacidad de consumo, ¿no? Vamos a decir también que para ello, ¿no?, hay que buscar el desarrollo sustentable en esa sociedad. ¿Qué significa el desarrollo sustentable? Significa el equilibrio entre el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Además, la RSE es una visión global de negocio a nivel mundial. Esto es muy importante, no es algo que solamente esté pasando en Perú o que solamente esté pasando en la región. De hecho, hemos visto en las noticias, o estamos perfectamente bien enterados sobre la COP que se desarrolló, bueno, que se desarrollará próximamente en Francia, pese a todo ese contexto, y que hace poco se desarrolló en nuestro país, ¿no? Es decir, las grandes economías, los países, las grandes organizaciones en general están preocupadas por el desarrollo social, ¿no? Están tratando de buscar un equilibrio. Aquí simplemente como un comentario, ¿no? Hemos dicho que es una tendencia mundial, ¿no? Porque según este cuadro los recursos naturales son limitados, se siguen agotando, y si seguimos consumiendo como estamos consumiendo, para el 2050 vamos a necesitar 3 planetas Tierra para poder abastecernos. Además, por otro lado, los daños irreparables son notorios, ¿no? De hecho, aquí en el país el tema de la minería ilegal es un claro ejemplo al respecto. Un planeta enfermo y sin recursos daña la salud humana indudablemente. Además, por otro lado, todos estos adelantos tecnológicos, ¿no?, que finalmente nos traen un beneficio. El beneficio es la democratización de la información gracias al entorno 2.0, pero eso también hace que finalmente cada uno de nosotros, los individuos y también las sociedades, empecemos a cambiar, a pensar diferente, a tener una cosmovisión distinta, a aspirar cosas diferentes, a preocuparnos por cosas distintas, etcétera. ¿Sí? Gracias a la interconectividad en tiempo real, por supuesto, hoy no pasa nada en el mundo sin que todos no lo conozcamos casi de inmediato. Eso también es parte de este nuevo mundo, ¿no? Y eso se ve reflejado en las diferentes generaciones, ¿no? Como por ejemplo ustedes, ¿no? Llamados los millennials, finalmente con
formas de ser distintas, con expectativas diferentes, etc. Todo eso va confluyendo para que finalmente hoy hablemos de la necesidad de que las organizaciones sean, ¿no?, socialmente responsables. Además, y por supuesto, gracias a todo este entorno 2.0, otro de los beneficios que nos acarrea esta democratización de la información es que existen más canales y que aquellos que antes eran denominados los sin voz hoy se pueden hacer oír. Sobre este tema creo que los ejemplos sobran, por lo menos en este país. Yo ahí les he puesto un video muy interesante sobre el tema del baguazo. Con eso van a poder ampliar mejor el tema. Además, los cambios en la sociedad, los nuevos roles de los diferentes actores de la sociedad y además, por supuesto, el mercado. Porque hoy le pedimos a las organizaciones que sean socialmente responsables, ¿no? En primer lugar, porque son las organizaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, aquí está el cuadrito, son las organizaciones las que mueven gran cantidad de recursos, incluso más que los mismos estados o países, ¿no? Por ejemplo, de las 100 economías más grandes, 51 son empresas. El PBI de los 92 países más pobres es de 860.000 millones de dólares, mientras que solo en el año 2013 los ingresos de Walmart fueron de 950.900 millones de dólares, ¿no? Es decir, más que los PBI, si sumásemos los PBI de los 92 países más pobres. Es decir, y ustedes saben y entienden, ¿no?, que los procesos de toma de decisiones, o que las decisiones más importantes que nos van a afectar a todos, por supuesto que las toman los directivos, las organizaciones, los países que obviamente tienen muchísimo más recursos. Por eso es que hoy es importante, por eso es que hoy decimos que la responsabilidad social empresarial es de todas maneras y sin lugar a dudas una tendencia, una necesidad y sobre todo una demanda de la misma opinión pública, de los mismos estados, de los mismos gobiernos, de las mismas organizaciones, etcétera. Una preocupación por el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Se va a desarrollar o no? ¿Qué tipo de planeta le estamos dejando a nuestros hijos? No puede haber desarrollo sostenible sin desarrollo humano, porque el desarrollo humano es sinónimo o significa calidad de vida. Eso también nos hace pensar a nosotros, ¿no? Recuerdo que lo que yo tengo uso de razón, muchos de los gobiernos de nuestro país, por ejemplo, sostienen que ha bajado el índice de los indicadores del extrema pobreza en 10, en 15, etcétera, ¿no? Me quedo pensando, porque si todos los gobiernos bajan estos índices de pobreza, ¿por qué la seguimos viendo, ¿no?, y tan de cerca? ¿Cómo estamos en desarrollo humano en el mundo, no? Bueno, hay que ver lo que está pasando un poco en África, hay que ver incluso desde otro punto de vista, pero que también es interesante lo que ha pasado hace algunos días en el atentado simultáneo en París, etcétera, ¿no? A reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, ¿no?, y lo van a ver en el documental del baguazo, ¿no?, uno de las fuentes consultadas sostiene, ¿no?, y dice: el desarrollo, ¿por qué nos quieren imponer el concepto de desarrollo de otra sociedad? De repente deberían preguntarnos, ¿no?, dicen los líderes indígenas, ¿no? Habría que tratar de entender un poquito más el problema para que la solución sea beneficiosa para todos los involucrados. Simplemente lo dejo ahí un poco para comentar, ¿no? El crecimiento económico del Perú entre los más altos de los países, ha estado entre los más altos de los países de América Latina. Aquí lo tenemos, pero eso definitivamente no se refleja en el día a día, porque sin lugar a dudas somos un país donde existen varios conflictos sociales, ¿no? Ahora más adelante lo voy a explicar. Otra de las preguntas, ¿no?, la evolución de los centros comerciales. ¿Significará acaso los centros comerciales necesariamente desarrollo para un país? No sé, me quedo pensando. Aquí está nuestro mapita, ¿no? Todos los que están teñidos en rojo, todas las regiones de nuestro país tiene algún tipo de conflicto social, pero los que están teñidos de rojo tienen los conflictos sociales
más de 13 conflictos sociales, ¿no? Ahí lo dejo para que más o menos lo vean. Las principales causas de estos conflictos sociales son finalmente temas relacionados con lo socioambiental, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahí tenemos las organizaciones que finalmente tienen que cumplir o no cumplir, qué pasa con nuestros gobiernos regionales, qué pasa con bueno, ya estamos el año siguiente son las elecciones generales, ¿no? Presidenciales. Habría que pensar qué cosa entendemos todos por desarrollo, porque si para hacer responsabilidad social buscamos el desarrollo de la sociedad o el desarrollo social, preguntémonos y lleguemos a un concepto sobre qué es el desarrollo, ¿no? ¿Cuál debería de ser? Ese es el debate en estos días. Tenemos aquí algún concepto de desarrollo sostenible que aparece en 1987, ¿no? Gracias a las Naciones Unidas, dice satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin poner en riesgo las opciones de las futuras generaciones para atender sus necesidades. Eso es un concepto interesante de desarrollo sostenible. Además, ¿no? Lo completa el CEO de Hewlett Packard, Carly Fiorina. Dice, no puede haber empresas prósperas en sociedades enfermas. Claro, por supuesto, le conviene a las organizaciones también preocuparse por el desarrollo sostenible y sustentable, sin lugar a duda. Aquí tenemos un poquito la nueva visión empresarial, es decir, vamos a encontrar el desarrollo sustentable a través, ¿no? O en la intersección de las esferas económicas. Acá lo tenemos, ¿no? El balance económico, balance social y el balance medioambiental. A esto le vamos a llamar las 3 dimensiones de la responsabilidad social empresarial. Ya nosotros un poco habíamos leído alguna lectura sobre la teoría de los stakeholders y el bien común. Simplemente mencionar que los stakeholders o grupos de interés, ¿no? Son todos aquellos grupos con los cuales se relacionan las organizaciones y que tienen que sentir sin lugar a duda, sentirse beneficiados de relacionarse con alguna organización, especialmente con aquella que pretende posicionarse como socialmente responsable. Dicho esto, recalco que existe un efecto dominó en todo caso, ¿no? Es decir, tratar de replicar el modelo de la responsabilidad social cada vez que una empresa lo adopta y luego empieza a relacionarse con las demás, porque le exige obviamente los mismos criterios, los mismos parámetros, los mismos o similares protocolos. Aquí tenemos un mapita, cuáles o quiénes podrían ser los stakeholders para un modelo de responsabilidad social. Creo que esto no es nuevo para nosotros, lo único que voy a destacar es que en este aspecto, desde el lado de la responsabilidad social, el medio ambiente es considerado un stakeholder con el cual se tiene que construir una relación de calidad. Sí, acá tenemos otra forma, ¿no? Las organizaciones internacionales, la comunidad local, gobierno, competencia, inversionistas, las industrias, los proveedores, etcétera, ¿no? Aquí un poco para explicar la idea, ¿no? El concepto de responsabilidad social ha evolucionado, sí, por supuesto. Ha evolucionado, pero además continúa evolucionando. Las empresas que ven una oportunidad en la responsabilidad social van a empezar por cualquiera de estas etapas, pero la idea es que en cualquier lugar en donde se sitúen y empiecen, puedan de todas maneras a mediano o a largo plazo llegar a ser considerado una empresa socialmente responsable, con transparencia, con ética, y que por supuesto sea reconocido por esas buenas conductas. Rápidamente existen algunas empresas que aún se encuentran en la etapa de la filantropía, es decir, podrían ser los colaboradores quienes en algún momento aislado deciden ayudar algún grupo de gente que está en necesidad de algo, y lo hacen por voluntad propia, pero que sin embargo los une que son colaboradores de alguna organización o empresa.
Lo hacen porque por un sentimiento de filantropía. Luego viene la etapa del asistencialismo, es decir, luego de que nació esa inquietud, de repente quieren reiterar esa acción, ¿no? Y así como hoy pudieron ayudar, no sé, al albergue de niños, el siguiente mes o el siguiente año, el mismo grupo se plantea y dice, vamos a llevar también ayuda, no sé, a las madres adolescentes de tal organización, o quizá al friaje de Puno, o eventualmente algún tema al terremoto de Pisco, etcétera. ¿Ok? Asistencialismo, es decir, no estamos hablando de acciones que sean realmente organizadas con un tiempo o que los recursos salgan del bolsillo de la empresa. Por lo general, en la filantropía y el asistencialismo, los recursos lo aportan directamente los colaboradores a título personal. Luego la siguiente fase es el marketing social. En el marketing social ya la empresa se empieza a dar cuenta que va a obtener o podría obtener un rédito reputacional, una ganancia al ayudar a algún grupo de personas que lo necesite, ¿no? Además ya empieza a pensar no solamente en ayudar, sino en comunicar que está ayudando, que es un vecino ideal, por decirlo de alguna manera, de la sociedad en la que se desarrolla. Ya estamos entonces hablando que quizás podría invertir algún tipo de recursos, no solamente el tiempo y los colaboradores que tiene, sino quizá un poco de más recurso, y que finalmente podría ya empezar a incorporarlo todavía de manera un poco tímida, quizá en sus planes estratégicos de la organización. Además, aquellas empresas que ya quieren hacer responsabilidad social empresarial son aquellas que ya realizaron los cambios en sus protocolos porque quieren generar una cultura corporativa basada en la responsabilidad social. Ya sus directrices, quizá algunas de ellas ya incorporaron los conceptos de gobierno corporativo, gobernanza, que no son otra cosa que transparencia, ética y rendición de cuentas en sus altas direcciones. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos además, ya lo mencioné, que es transversal a todas las áreas, es decir, se convierte en cultura y con esos mismos conceptos se relacionarán con los diferentes stakeholders, con los proveedores, con los mismos colaboradores, que por supuesto tienen que respetar sus derechos, tienen que respetar una serie de cosas, ¿no? Los beneficios laborales, etcétera. Y finalmente el concepto de valor compartido, que existe en el ámbito académico. El concepto de valor compartido lo acotó, les cuento, Nestlé al costado de Michael Porter, ¿sí? Y dice que estas empresas, como el caso de Nestlé, se han convertido en socios estratégicos, es decir, van un poquito más allá de la responsabilidad social empresarial, sino que además de eso, ¿no? Es tan coherente, digamos, las acciones que buscan el desarrollo sostenible y sustentable, que se convierten en el socio estratégico de todos, es decir, todos ganan, ¿no?, al relacionarse con la empresa. ¿Ok? Esos son básicamente los 5 estamentos. No quiero decir que las organizaciones empiecen desde la filantropía para llegar a valor compartido, ni tampoco que se demoren un tiempo determinado, ¿no? Algunas empresas empiezan de frente con marketing social, o algunas se plantean ir de frente a hacer responsabilidad social empresarial, algunas por filantropía. Va a depender un poco de los liderazgos, de los planes, de los objetivos, etcétera. Por otro lado, quisiera mencionar, ¿no?, que para el Banco Mundial la responsabilidad social, dice, es el compromiso de las organizaciones para construir con el desarrollo sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, con la comunidad y la sociedad en general, para mejorar la calidad de vida de estos mediante formas que sean buenas tanto para los negocios como para el desarrollo sostenible. Ese es un concepto muy interesante que resume todo lo que he dicho y que lo da el Banco Mundial. Finalmente, el ISO 26000 en noviembre del 2010
un poco que destaca lo siguiente. Dice, la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, demostrando un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible, que significa un mediano o a largo plazo, que tome en cuenta las expectativas de los stakeholders, expectativas y necesidades, diría yo, ¿no? Que cumpla con la legislación aplicable y las normas internacionales, siempre una cultura de respeto, y que esté integrada en toda la organización. Este es el tema de la transversalidad. Según la Unión Europea, en octubre del 2011, ¿no? Dice, la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Las empresas deben emprender, en estrecha colaboración con los stakeholders, un proceso destinado a maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios, accionistas y para los demás grupos de interés y la sociedad en sentido amplio. Además, identificar y prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. Es decir, que aquellas organizaciones que empiezan a preocuparse por el compromiso social, por el desarrollo de la sociedad, ¿no? De todas maneras tendrían que convertirse en socios estratégicos, porque en teoría estarían haciendo las cosas bien desde el inicio, desde los procesos de producción, desde la búsqueda del equilibrio para extraer, por ejemplo, las materias primas que necesitan para sus negocios, desde el hecho de vender o colocar sus productos en esos consumidores a los cuales respeta, no engaña, con los cuales es transparente, etc.